Me interesa mucho transmitir para ustedes. Con mucha frecuencia nosotros vamos creyendo en cosas, practicando algunas cosas, pero la práctica frecuente la vamos convirtiendo en una tradición. Es decir, lo hacemos tanto, lo hacemos con tanta regularidad, de una manera tan puntual, ¿verdad?, que se va convirtiendo en algo que fuera casi automático. Aún las cosas más trascendentales, más importantes, al estar siendo repetidas, van cayendo en esa tradición, y conforme la vamos practicando, no siempre estamos poniendo toda nuestra mente, todo nuestro corazón, no siempre interpretamos adecuadamente lo que estamos haciendo. Y eso es uno de los riesgos más grandes que corremos nosotros como cristianos: convertir nuestras prácticas, nuestras devociones en solamente tradiciones. Y parece ser que esta ha sido algo que caracteriza prácticamente a todos los grupos humanos. Y entonces, como una manera de advertir el riesgo de caer en esta tradición, me encantaría invitarlos a meditar en que nuestra fe, nuestro estilo de vida, no tiene que ver con algo estático, no tiene que ver con algo que solamente se practica como un bien en sí mismo. No oramos, no adoramos, no nos congregamos solo porque es bueno, sino porque hay una motivación mucho más profunda. Hay algo mucho más grandioso que nos espera en la medida que vamos profundizando en nuestra práctica, en la medida que vamos conociendo al Señor y vamos profundizando ese conocimiento, vamos alcanzando niveles realmente extraordinarios. Y por eso es que hoy les quiero invitar para que meditemos en esto. Lo que estamos haciendo es algo muy bueno. No quiere decir que lo que hagamos sea algo que no se deba hacer, no, es muy bueno, pero hay más pasos que dar. Y entonces le titulo a nuestra meditación el paso que sigue. Es decir, quisiera transmitir para ustedes ese afán, esa preocupación por ir más allá de donde hemos llegado. Hay muchas cosas muy, importantes, extraordinarias, que conocemos, que hemos logrado. Yo estoy seguro que si yo le preguntara a ustedes qué tan contentos se sienten en la congregación, la mayoría me dirían que muy contentos. Si no, no estarían aquí, ¿verdad? Sí, pero más allá del contentamiento, siguen todavía metas mucho más importantes. Todavía hay muchas cosas esperándonos. ¿Cómo hacer entonces para estimularnos, para motivarnos, para ir más allá? ¿Cómo seguir soñando en esa congregación, en esa iglesia que sea el cuerpo de Cristo y donde ahí realmente el Señor se manifieste completamente? ¿Cómo hacer para seguir en ese afán, en esa lucha constante? Entonces, para esto es muy, muy importante darnos cuenta los obstáculos que tenemos para eso. La tradición y las cosas que hacemos en automático parecieran adormecernos, como esas cosas que hacemos casi sin darnos cuenta. Y ustedes saben, no sé si han pasado por circunstancias, por momentos en su vida que parecía que todo lo hacíamos en automático, desde levantarnos, desde las regaderas, del café que nos tomamos, desde ir al trabajo, y cuando menos acordábamos, ay, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo fue que eso? Ni me fijé por dónde vine, qué pasó, ni me fijé si el semáforo estaba en alto o estaba en verde. Yo vi que los demás se movían, yo me movía, y ese tipo de cosas también se apoderan de nosotros en nuestra fe. Y es una manera como se neutraliza nuestra fe. Por eso no nos damos cuenta de muchas cosas que nosotros podemos hacer. Se fijan ustedes, nuestro pastor nos ha estado llevando a una meditación que me parece es una especie casi de desesperación, ¿no? De decir, ese poder está en nosotros. Nosotros podemos ir mucho más allá. Pero muchas veces estas palabras y estos acontecimientos nuevamente caen en estos oídos tradicionales y pareciera ser que nosotros reaccionamos diciendo, sí, ya sé.
¿qué sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es el paso que tenemos que seguir dando? Nuestro camino, nuestra carrera, tiene muchas cosas adelante y entonces es importante aplicarnos en seguir dando esos pasos. Y para esto les quiero invitar a meditar en esta referencia de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versos 13 al 16 dice: por eso no dejamos de dar gracias a Dios, pues cuando les predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron, no como si fuera palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Y esta palabra los transforma a ustedes, los creyentes. Ustedes, hermanos, sufrieron a manos de sus compatriotas, igual que las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, sufrieron a manos de los judíos. Ustedes siguieron su ejemplo. Estos judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos echaron fuera. No hacen lo que a Dios le agrada y están en contra de todos, pues tratan de que nosotros no anunciemos el mensaje de salvación a los que no son judíos. Así llegan siempre al colmo de su pecado, pero Dios los castigará duramente. Esta carta, la primera carta de los tesalonicenses, fue el primer escrito cristiano. El pueblo hebreo se caracterizó por ser un pueblo del libro. Cuando toda la fe, todos los relatos tomaron forma escrita, era un momento muy especial leer en la asamblea, en la reunión, lo que estaba escrito. Y se tomaba con una carga y con una importancia realmente extraordinaria. Cuando la iglesia cristiana nace, en un principio, pues no tiene lo que hoy en día llamamos la Biblia. Y entonces lo que se usaba era expresar la palabra de aquellas personas que habían sido testigos presenciales del mensaje, de la obra y de los acontecimientos que el Señor había realizado. Y entonces esa palabra transmitida así de viva voz era algo tan impactante, tan extraordinario, que transmitía ese poder, esa virtud y efectuaba la obra del Señor. Sin embargo, las iglesias muy pronto fueron perseguidas y tuvieron que dispersarse. Y se hizo necesario que se escribieran muchos de estos testimonios, muchos de estos consejos. Y antes aún de que los evangelios fueran escritos, quien inaugura este acto de poner por escrito el consejo de la palabra de Dios es San Pablo. Y la primera carta a los tesalonicenses entonces es esta que inaugura esa lista de libros que ahora llamamos Nuevo Testamento. San Pablo, Saulo de Tarso, un personaje realmente extraordinario. Me encantaría tener el tiempo de poder hablar suficiente de lo que fue su persona y su obra, pero él vivió en carne propia algo que llamamos una ruptura completa en su manera de pensar y se transforma, se convierte. Él había llegado a ser un adulto convencido de su verdad, tan convencido que era capaz de castigar a los que no creían y obedecían como él. Así eran en ese tiempo las cosas. Y entonces este individuo seguro de sí mismo, capaz, inteligente, sabio, tiene un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor es tan impactante, lo transforma de tal manera que entonces de ahí en adelante él se propone, en obediencia a ese encuentro con el Señor, ser un portavoz del mensaje. Y entonces algo parecido a esto había ocurrido con esta iglesia que estaba asentada en esta ciudad que se llamaba Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante, no recuerdo si era la capital, pero una ciudad muy importante de esta provincia que se llamaba Macedonia. El imperio que nosotros por la historia entendemos como griego era un imperio greco-macedonio. De ahí salieron personajes sabios, personajes líderes. Alejandro el Grande era de Macedonia. Y entonces esta iglesia que estaba aquí
debe haber sido una iglesia muy, muy influida por el pensamiento griego. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta iglesia estaba compuesta por personas de cierto nivel de inteligencia, que habían tenido sus tradiciones y que tenían su conocimiento, pero con las cuales se identifica San Pablo, porque también ellos sufrieron esa transformación, esa conversión. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando una persona se convierte, cuando una persona tiene ese encuentro con el Señor? ¿Cuáles son las primeras experiencias que se tienen? Pues son experiencias de confrontación y experiencias de rechazo. Una persona convertida al Señor completamente no cae bien. No es una persona que puede decir lo mismo que los demás y compartir lo mismo con los demás. El miércoles anterior, no este que pasó, sino el anterior, el pastor nos estaba llevando la meditación sobre esto de las armas de nuestra milicia. Decía, nuestras armas no son carnales. Y hablaba particularmente de la justicia y de la verdad. Y nuevamente yo me quedé impactado cuando él nos decía todo esto, porque nos expresaba este mensaje. Y yo pensaba, es como ese clamor, ¿verdad? Porque nosotros entendamos esto. Y les voy a decir aquí, haciendo un paréntesis, por qué me llamó tanto la atención. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que a nosotros no nos gusta la verdad. No nos agrada mucho. Y mucho menos si nos dicen nuestras verdades. Ese es el problema. Estamos rodeados de un ambiente de mentira, de un ambiente falso, y ya sabemos, pero nos alimentamos de eso, convivimos con eso, y llegamos a tomarlo como si fuera verdad, como si fuera la realidad. Y entonces estamos tan inmersos en ese ambiente de falsedad, de mentira, que ya sabemos que entonces influye en nosotros. Y entonces esto hace que no nos agrade la verdad. ¿Cómo van a ser entonces estas armas? ¿Y cómo vamos a utilizar estas armas si estamos influidos por eso? O si me permiten la expresión, estamos contaminados con eso. Basta con que ustedes piensen, nos dicen cualquier cosa que sea cierto y pues ya no nos agradó. Si yo le digo a alguno de ustedes, ¿verdad? Hermano, hace tiempo que no lo veía, qué bueno que está aquí. Pues ya me regañó el hermano, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no nos agradan. Quisiéramos mejor estar llevando así muy suavecito las cosas y darnos palmaditas en el hombro para que no se diga esto. Sin embargo, estos hermanos de Tesalónica habían aceptado la verdad del Señor. Y por eso, entonces, el apóstol, ¿cómo decir? Se regocija con ellos. Dice, no dejamos de dar gracias a Dios, porque cuando predicamos la palabra de Dios, ustedes la oyeron y la aceptaron. Ellos tenían muchas ideas, ellos tenían mucho conocimiento, ellos tenían muchas cosas en su mente. No era una población de agricultores, de campesinos, de pescadores. No. Tesalónica, Macedonia, era uno de los lugares más importantes de toda esa región, de toda esa provincia. Habían salido pensadores muy importantes, todavía hasta la fecha se recuerdan. Pero ellos aceptaron la palabra de Dios, dice, y no la aceptaron como si fueran palabras de los hombres, sino como si fuera la palabra de Dios. Muy probablemente el apóstol no fundó esta iglesia de Macedonia, sino que fueron los cristianos que de Jerusalén fueron saliendo, estos cristianos, estos personajes de habla griega, que fueron huyendo de la persecución y entonces se fueron organizando en sus comunidades, y así llegó a haber esta asamblea o esta iglesia. Y entonces San Pablo les dice cómo es que esta palabra que ellos aceptaron, con todas las complicaciones y dificultades, dice, esta palabra los transforma a ustedes, los creyentes. Y yo pensaría, no sé qué tan de acuerdo estén ustedes conmigo, yo pensaría que esta es una tarea que continúa en nosotros, es decir, seguirnos transformando.
Pero seguirnos transformando no quiere decir solo esmerarnos en hacer mejor las cosas. Eso está bien. Pero transformar significa cambiar radicalmente. Y a lo mejor alguno piense, ¿qué más transformación puede haber? ¿Será que ya no nos podemos transformar más? ¿Será que ya llegamos a nuestro límite? Cuando yo era joven había una expresión entre los muchachos, cuando una persona se arreglaba, especialmente se esmeraba en su arreglo para ir a una reunión o lo que sea, y mirábamos a esa persona y le decíamos, ándale, aquí vas a todo lo que das. Y frecuentemente esa persona decía, no es todo, todavía puedo dar más. Yo me pregunto, ¿y nosotros como cristianos estamos a todo lo que damos? A mí me encantaría que ustedes se hicieran esa pregunta. ¿Ya llegamos al tope? ¿Esto es todo lo que podemos hacer? Porque fíjense, estos hermanos de Macedonia habían pagado el precio de la transformación. Ustedes, hermanos, sufrieron a manos de sus compatriotas y luego los comparan. Igual que la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea sufrieron a manos de los judíos. Es decir, ¿quiénes son los que no nos entienden? ¿Quiénes son los que no marchan igual que nosotros? Los mismos nuestros que nos rodean. Así que imagínense ustedes en una comunidad inteligente, capaz, lo más probable es que arrogante, llegan estos hermanos que han creído la palabra de Dios y que los demás tenían como una fe media extraña, media rara, pues no los podían aceptar. En este tiempo no se podía creer en alguien que hubiera sido crucificado. La crucifixión era la muerte más vergonzosa, la peor de todas. Y cuando ellos hablaban del Cristo crucificado y aún resucitado, pues esto era algo que no entraba fácilmente en la mente de las personas relativamente inteligentes, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Tesalónica en esa región, se había caracterizado por haber aceptado la verdad del Señor. Y esta es una verdad entonces que entra a nosotros cuando tenemos el encuentro con el Señor. Cuando hemos tenido ese encuentro con el Señor, entonces nada se va a oponer a que defendamos esto que hemos recibido. Y San Pablo les advierte que así como pasó todo esto, también ellos pagaron esto. Dice, pues tratan de que nosotros no anunciemos el mensaje de salvación a los judíos. Es decir, no solamente no lo aceptan ellos, sino que de alguna manera parecieran oponerse a todo esto que ocurre. Cuando el mensaje del Señor llega a nosotros y nos impulsa de lo profundo de nuestro corazón, lo primero que vamos a enfrentar es oposición. Así que si alguno de ustedes se está viendo afectado por cualquier tipo de oposición, por cualquier tipo de adversidad, entonces es señal de que está luchando. Y ese es el signo especial de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de lucha. Porque cuando no luchamos, es que ya nos acomodamos, ya estamos solamente en la práctica de la tradición. Y como decía alguien por ahí, el camino de Dios lo hemos convertido en el estacionamiento de Dios, ¿verdad? Es decir, ya no vamos caminando, ya no vamos avanzando, sino nos acomodamos simplemente a estar ahí. Así que esta lucha constante nos va llevando a desarrollar ese tipo de capacidades. Por eso en algún momento clamamos al Señor, buscamos al Señor que nos capacite, que nos enseñe, que nos dé ese poder del que hemos estado meditando, de tal manera que podamos superar, podamos avanzar en medio de esas oposiciones. Si no luchamos, nos van a atrapar las cosas a nuestro alrededor. Hay tantas influencias de esto que les decía, que son mentiras. Y es increíble la cantidad de cosas que creemos sin preguntarnos si son ciertas o no. En muchas ocasiones yo escucho a gente decir cosas, decir expresiones y me pregunto, ¿de dónde sacó eso?
¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo investigó? ¿El resultado de qué? Pero claro, desde nuestra ignorancia hablamos felices de la vida, ¿no? Como si supiéramos todas las cosas. Entonces, en el Señor, esta es una necesidad, estar ubicados constantemente en esto y que el Señor nos vaya guiando, nos vaya conduciendo. Porque lo primero que va a ocurrir, como les decía, es esa no aceptación, es ese rechazo hacia lo que estamos diciendo. Esta primera carta a los tesalonicenses, extraordinaria, por no solamente especificar estos puntos de los que estamos meditando ahora, sino porque también revisa el acontecimiento más importante para los cristianos: el regreso del Mesías resucitado. ¿Qué es lo que sostiene nuestra fe? ¿Qué es lo que nos va conduciendo? ¿Qué es lo que vamos explorando y vamos entendiendo qué significa esto? Entonces, esta extraordinaria carta me sirve para compartirles en esta mañana acerca de esa necesidad de luchar, acerca de esa necesidad de avanzar, acerca de esa necesidad de dar los pasos que siguen para nosotros. Así como lo explico en general, tiene una aplicación muy particular entre nosotros. ¿Cuál es el acontecimiento que está ocurriendo en su vida en este momento? ¿Qué es lo que usted está viviendo ahorita en este momento? Y si ese acontecimiento, esas circunstancias, lo hacen mirarse en desventaja, lo hacen mirarse en riesgo, en peligro, en complicaciones, permítame decirle, ese sentir es el que ha caracterizado a la iglesia desde un principio. Porque de seguro, esta iglesia que recibe esta carta del apóstol, pues no estaba viviendo en las condiciones más felices y tranquilas del mundo, ¿verdad? Cuando el apóstol les dice esto, es señal de que esta palabra llega a acomodar las cosas y a decir algo así como: con razón enfrentamos eso. Pues es que somos un pueblo de lucha. ¿Y qué hace un pueblo de lucha? Se la pasa tranquilo, relajado, feliz de la vida. ¿No? Lucha. Ese es el signo de nuestra vida. Eso es a lo que nos lleva nuestra fe. No a estacionarnos y a tranquilizarnos, sino a identificar en dónde tenemos que ir. Luchamos contra las desventajas personales, luchamos contra los obstáculos que nos rodean, luchamos porque pareciera ser que se procura limitarnos en todo lo que sea avanzar en el Señor. Nos limita la enfermedad, nos limitan las condiciones materiales, nos limitan las dificultades familiares, nos limitan una cantidad de cosas. Pero entonces, ahí es donde llevamos adelante la causa del Señor. Y entonces, si ustedes me hicieron caso y pensaron en estas circunstancias por las que están atravesando, yo les invito para que el enfoque de esta situación, por complicada que parezca, sea: ¿qué esperará el Señor que yo haga en estos momentos? Si nosotros creemos que el Señor conduce nuestra vida y que el Señor trae esos acontecimientos porque Él tiene control de todo, entonces eso quiere decir que Él espera algo de nosotros. ¿Qué será lo que Él espera de nosotros? Si ustedes tienen un carácter apacible, tranquilo, ante las dificultades y los problemas, pues nos da por sufrir. Y nada más pensar que pues, no hay remedio y qué terrible es y todo eso. ¿Será que tengamos que doblar las manos y aceptar las condiciones? Tampoco vamos a luchar como hacen los que no tienen fe. Les recuerdo nuevamente el mensaje de nuestro pastor: las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces no vamos a luchar como cualquier otra persona. Tenemos otra estrategia. Y para poder pensar de esa manera, necesitamos consultar a quien lleva el control de nuestra vida. Necesitamos estar en esa consulta constante al Señor para decir: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga aquí? ¿Para qué me has traído? ¿Qué es lo que tú quieres?
Y entonces, en ese momento, también poder meditar, ¿qué me has dado? ¿Qué es aquello de lo que me has dotado? En otras palabras, ¿qué es aquello que yo sé hacer? Y que entonces, poniéndome en tus manos, puedo llevar adelante tu propósito. Y estoy seguro que si lo meditamos durante un cierto tiempo, vamos a dar con la clave. Y vamos a poder decir, ya sé lo que el Señor quiere. No quiere que doble las manos ni me dé por vencido. Él tiene un propósito especial en esto. Y lo vamos a lograr. Por eso es que oramos por los enfermos, por eso es que invocamos al Señor sobre las diferentes circunstancias de ustedes, por eso es que los acompañamos en cada situación, no para consolarlos y para decirle, aguantes hermanito, pues qué le vamos a hacer, ¿verdad? Esta suerte le tocó. No, somos un pueblo de lucha y somos un pueblo que decimos, no nos vamos a quedar aquí, no va a terminar aquí, vamos a seguir. Porque el Señor tiene un propósito especial y extraordinario en esto. Entonces, el paso que sigue es cómo seguir cambiando, cómo seguirnos transformando. No son las cosas las que van a cambiar, sino nosotros vamos a ir encontrando esa manera de poder actuar. Le llamamos incidir, le llamamos intervenir en estas circunstancias. No somos solamente testigos mudos de los acontecimientos. Aún los que nos abrumen, aún los que pues sean una carga para nosotros, no somos simplemente testigos lejanos. Pero tampoco vamos a poder realizar nuestras fantasías, ¿verdad? Quisiéramos que esto se acabara y que ya no existiera. A ver, no. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos ha traído a este tiempo y a este momento? No está en nuestra mano convertir a la gente, hacer las cosas, ¿verdad? Muchas de estas parte de toda esa influencia que comentábamos hace un momento, sino cuál es el propósito del Señor. Y en algún momento, en este pasaje, con frecuencia sufrimos para conocer ese propósito. No es casual que entonces el Señor le haya dicho al profeta, clama a mí y yo te responderé. Es decir, busca entonces la respuesta y la vas a encontrar. Ese devenir, ese proceso del cual estamos describiendo, esa es nuestra vida, ese es nuestro estilo de vida, esa es nuestra forma de vivir. Ese de no estarnos dejando, de ser un pueblo en lucha, un pueblo que está pugnando todo el tiempo porque el propósito del Señor se cumpla. Y cuando nosotros entendemos, nos es revelado en esa búsqueda el propósito del Señor, entonces vamos a vivir los acontecimientos por más complicados que parezcan, por más desafiantes, por más amenazadores, vamos a saber vivirlos y vamos a saber pasar por ellos sin mayor dificultad, porque finalmente quien nos va guiando, quien nos va fortaleciendo es el Señor. Así que yo quisiera transmitirles a ustedes, somos un pueblo de lucha. Somos un pueblo que sigue caminando. Somos un pueblo que sigue dando pasos. Yo los invito a no estacionarse, a no quedarse simplemente en lo que sabemos, en lo que practicamos y a seguirlo repitiendo porque así tiene que ser. No, sino a estar buscando la raíz de todos esos acontecimientos, de todas estas cosas y a estar buscando en ellos la respuesta del Señor. Así que, ¿qué le parece? Si pensando en estas circunstancias por las que usted atraviese y se pregunte, ¿qué será lo que el Señor quiere? También le digamos, enséñame, Señor, enséñame. ¿Cómo utilizar esas armas? ¿Cómo utilizar estos recursos? Y entonces yo siga dando el paso que sigue. No voy a correr, no es un salto que tengo que dar. ¿Cuál es el paso que sigue? Enséñame, Señor. Le invito a que se ponga de pie. Y en estos minutos que siguen, le invito a que haga un esfuerzo y le pregunte al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Puede ser? ¿Puede ser?